Bueno, Andrés, derrota dura, lo primero que sería valoración que haces del partido. Bueno, yo creo que a todos vistos es una derrota injusta por juego, por ocasiones de gol, por lo que nosotros generamos, por lo que ellos generan. Entonces, bueno, te vas con un sabor agridulce desde el punto de vista de que sí que hacemos cosas bien, posiblemente es el partido que más ocasiones hayamos generado, y seguimos con lo mismo, seguimos penalizando errores infantiles que te penalizan demasiado. A lo mejor en todo el partido cometes 3 o 4 errores que son los que te matan. Ellos cometen un error más, no penalizan tanto, y encima después lo que tienes no lo metes, entonces estás fastidiado. Ahí quizás perdonó, sobre todo la primera parte, perdonó mucho el equipo. Sí, tienes para irte 1-0, 2-0, incluso bien, incluso cuando metes el primer gol tienes ahí control de partido, que tampoco ellos ni nos están saliendo la presión, incluso nos dejaban hasta jugar, y tenemos un error de concentración, porque independientemente de que sea penalti o no sea penalti, tú no puedes dentro del área ni dar indicios al árbitro de que pueda haber algo. Entonces, bueno, los jugadores dicen que no es penalti, yo digo que hay que intentar no dar pistas al árbitro de esas cosas. Jugada clave en el partido, el penalti, después de adelantarse en el marcador. Sí, porque además, o sea, somos un equipo que nos salimos rápidamente de concentración. Empezamos a pensar que todo el mundo está en contra nuestra, y es verdad que llevamos muchas decisiones arbitrales en contra, pero no puedes pensar constantemente de que esto es una conspiración, porque entonces al final es como una justificación, entonces no vas a avanzar. Y además cuando no sale nada, luego de un rebote, un gol. Sí, bueno, es que o sea, hay cosas en el fútbol escritas que no son fútbol, pero bueno, perdonas, pierdes, eso, un rebote, porque además un rebote que encima podría haber salido para cualquier sitio, y sale justamente al lado de uno de los mejores jugadores de ellos, y encima con una disposición perfecta para encarar. O sea, si quieres hacer un pase, igual ni lo saques así. Pero bueno, la parte menos mala, que en 3-4 días hay otra oportunidad, ¿no? Otro partido. Sí, pero bueno, cuando vas allá abajo, cuando se te presentan esas oportunidades de puntuar, si no las aproveches, estás fastidiado, Entonces, porque habrá otros partidos que a lo mejor no tienes opciones o no te salen bien las cosas. Entonces, hostia, lo que hay que aprovechar es cuando tenemos opciones como el partido de hoy, que era un partido como se transcurrió, que podías haber ganado bien, y lo dejas marchar.